hoy estamos en el balneario natural de San Venancio, acá en San Vicente del Caguán. Es uno de los sitios turísticos por excelencia de este municipio. Y en el video de hoy vamos a hablar de tres aves súper especiales, y esas son Cathartes aura, Corallis catratus y el más pro de los pro, el rey de los reyes, el más genial de todos, que es Sarcorampus papa, el rey de los chulos. Como lo escucharon, lo vimos acá en San Vicente y queremos mostrarles a ustedes cuál es ese rey de los reyes, el rey de los chulos. Acompáñenos a verlo. Siempre que se habla de especies de aves de carroña, a las personas no les gusta mucho, y de hecho es que estas especies no son tan llamativas o tan carismáticas, no tienen colores vivos ni bonitos, son más bien opacas, oscuras, de color café o negras, y siempre están asociadas a lugares que huelen muy feo porque pues están comiendo carne en descomposición. Pero ¿qué sería de nosotros sin estas aves? pues nosotros tendríamos que vivir lo que ellas viven, comer carroña. Estas aves nos protegen de que tengamos bacterias o otro tipo de enfermedades asociadas a estas carnes en descomposición. Son tan hábiles para alimentarse de esta carne que pueden devorar su presa en minutos, incluso en pocas horas desaparecen vacas o caballos. Y eso es porque tienen un pico para desgarrar, un pico como especial para desgarrar la piel y los huesos y los tendones de estos animales, así que no se les va a ser difícil terminarse de comer una vaca o un caballo. Estas aves son tan importantes para, digamos que el funcionamiento normal de los ecosistemas, que tenemos que protegerlas igual que todas las aves. Tenemos que velar porque sigan existiendo. El hecho de que una especie tan importante como un ave de carroña desaparezca del ecosistema puede ocasionar muchos conflictos. Lo que llamamos, por ejemplo, un efecto dominó, que es: si esta especie desaparece, muchas con ellas también pueden desaparecer. Y entre ellas están los humanos. Exacto. Porque la carne en descomposición o la basura se está acumulando cada vez más, y entre más basura, más bacterias van a haber y muchas más enfermedades. Hace poquito leímos con Diego que en la India una especie de estos buitres o de estas aves de carroña desapareció, y eso trajo consigo que hubiera una explosión de ratas que generó que la población tuviera muchas infecciones, por ejemplo como la rabia, y eso generó que mucha de esa población muriera por esta consecuencia. Entonces, cuando se desaparece una especie como esta, los humanos podemos tener muchas complicaciones. Entonces no tengamos miedo, no les cojamos fastidio porque las vemos cerca de nuestros hogares. Si están ahí es porque están haciendo un papel muy importante, y es protegernos de esta carne en descomposición, de estos desechos que nosotros mismos podemos ser los causantes de que estén. La primera ave es Cathartes aura, y esta ave tiene un don característico, que es que no necesita el cortejo para atraer la hembra. Esta ave es como negra cafezuda, que es como un negro tinteado a café, y la cara es caripelada y la cabeza es de color rosado. En la cabeza no tiene plumas porque, como dije, es cabeza pelada, y esta ave aletea poco porque tiene una gran capacidad de vuelo y de planeo, y esa ave puede volar a gran altura, y su nombre común es la guala común. Esta ave también tiene muy buen olfato y muy buena vista, y para poder conseguir su carroña necesita planear alto, y pone de 2 a 4 huevos que duran 48 días incubando, y sus pichones son chiquitos, cabecipelados y peludos. Nuestra segunda ave es Corallis abstractus, y es una de las aves más comunes que encontramos en Colombia, y es muy común también encontrarla en las zonas urbanas. Es el chulo común, en algunos sitios lo llaman jote, en otros lo llaman el golero. Este chulo o este gallinazo, como también lo pueden llamar, es un ave muy social,
planea también como el anterior, pero en zonas más bajas, buscando su comida. Y este ave también es social para poner los huevos y para pasar la noche. Esta ave pone de 2 a 3 huevos. Crías, cuando nacen, son peluditas. Y también esta ave nos ayuda a descontaminar todos los desechos humanos que a veces se genera en las ciudades y generan contaminación. Igual que Cathartes aura, Corallis atractus no tienen dimorfismo sexual, son aves de color oscuras, negras, completamente su cabeza es descubierta y sus patas son de color gris. Estas aves, ¿porque tienen la cabeza descubierta? Porque eso evita que en sus plumas queden restos de comida y no se contaminen tanto. Entonces es un método de defensa para que ellas puedan sobrevivir. Otro método de defensa contra estas, digamos que comida que ellas ingieren, es que su sistema digestivo es muy adaptado a este tipo de comida. Es decir, cuando ellas se comen esta carne en descomposición, naturalmente a los humanos o a los otros animales les harían daño, inclusive les causaría la muerte. Pero estas aves tienen un método para desinfectar esa carne antes de ingerirla, y después cuando están allá las bacterias le ayudan. Los chulos o los gallinazos también cagan sobre sus patas, un comportamiento muy curioso que ustedes pueden buscar. También ellas extienden sus alas de esta manera cuando hay sol, así como está en este momento, sería como un chulo, y se calientan para termorregular su cuerpo. Entonces en esta posición uno los puede ver perchados, es decir, parados sobre algunos arbustos, algunas ramas, esperando su siguiente presa. Bueno, queridos pajareros, hemos llegado a nuestra última ave de esta semana y es el rey de los reyes, el más pro de los pro, el mejor de los mejores, es el rey de los chulos o el rey de los gallinazos, que se llama Sarcorampus papa. Esta ave es una ave muy especial, lo llaman el cóndor de la selva y no muchas personas lo han podido ver, y nosotros lo pudimos ver acá en San Vicente del Caguán. En este momento estamos observando a Sarcorampus papa, que también conocido es el rey chulo, y este ave planea lento y alto, en una gran altura, y cuando llega a la carroña y ve que hay como gualas, que son también los Cathartes aura, Cathartes burrovianus, Cathartes melambrotus y Corallis atractus, todos esos él los desplaza para él poder comer. Anida en árboles viejos o palmeras y es de tamaño mediano. En la cabeza tiene tonalidades rojas, amarillas, azules y tiene una gulita que deforma en el cuello, que le cuelga en el cuello, y alrededor del cuello también tiene como un collar de plumas grises que llama la atención de las personas, y en la cabeza no tiene ni una sola pluma, como el resto de su familia, que es los catartiformes. Esta ave se ha especializado a atrapar partes duras de la carroña, como la piel y los tendones, y después de que ya termina de alimentarse abre paso a las gualas o al Catarte aura y a los Corallis atractus. Es decir, que cuando esta ave llega donde está la carroña, las demás aves le abren paso para que ella coma las partes más sabrosas o suculentas de la carroña, y ya después ella deja las demás partes para las otras especies. Esta ave pone 2 huevos y es posible que solamente uno nazca, y si ninguno de los dos sobrevive, ellos pueden volver a poner otros huevos en 6 semanas. Estas aves, igual que las otras dos anteriores, planean, lo que significa que extienden sus alas y se mantienen mucho rato volando en el cielo,
y gracias a que hay corrientes de aire en la parte de arriba es que ellas logran mantener durante varios minutos ese planeo sin tener que aletear mucho. Esta ave es mucho más grande que las anteriores, ya que mide 56 centímetros de alto. Es de gran tamaño y tiene buena capacidad de vuelo, pero generalmente les gusta como quedarse en bosques primarios que no han sido tan intervenidos, en zonas boscosas, y les gusta mantener como alejados, no son tan gregarios o tan, digamos que no mantienen tanto como los otros chulos que mantienen bastante cantidad de esos individuos, sino que ellos son más individualistas y solo se les ve en parejas, que tienen una pareja de por vida. Bueno, queridos pajareros, este fue el video de la semana de hoy. Si les gustó, dale like, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Chao! ¡Chao, chao!